Voy a pasar, y para mí es importantísimo esto porque estoy con José Medina Mora, que es el presidente de la Coparmex y que en este momento tiene una posición muy importante, que es la de una parte muy grande del empresariado mexicano, que ante estos resultados de las elecciones habrá cosas que reafirmar y que escuchar de ti. José Medina Mora, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro. Ambos, ¿cómo están? Pues con mucho gusto de verte y de saber qué es lo que... Me imagino que ustedes estuvieron, así en términos de corporación como Coparmex, viendo las elecciones el día de ayer, llegando a los primeros comentarios y a los primeros efectos de algo que desde mi punto de vista el empresariado se estaba esperando a ese momento para ver con qué ritmo se sigue para tratar de recuperar a la economía mexicana. ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que llegan? Bueno, en primera instancia, yo les diría que tenemos que reconocer al INE, Instituto Nacional Electoral, por la organización de esta jornada electoral en donde se abrieron el 99.77% de las casillas. Eso nos garantiza esta jornada electoral exitosa que tuvimos y así la calificamos desde Coparmex como una jornada exitosa. También reconocemos a el 1,5 millones de mexicanos que le decidieron dedicar su día a México y al avance de la democracia y que estuvieron como funcionarios de casilla. Y también a partir de los observadores electorales que tuvimos, 1,600 observadores electorales en todo el país, lo que pudimos recibir en los reportes fue una alta participación de la ciudadanía. Ahora sabemos por la información que nos da el INE que logramos una participación superior al 50%, una participación del 52%. Desde Coparmex nos habíamos propuesto en el programa Participo, Voto y Exijo ese primer objetivo que era que hubiera una participación mayor al 50%. Si bien es cierto que nos hace falta avanzar mucho más en este sentido de la participación electoral, la verdad nos congratulamos de que hayamos logrado todos los ciudadanos esta amplia participación, este 52% de participación ciudadana, en donde, bueno, adicionalmente el apoyo al voto y los observadores electorales que pues, nos reportaron desde la apertura de las casillas, algunas tardaron en abrir, hubo algunos problemas de falta de documentación, otros de falta de funcionarios en algunas casillas. Finalmente abrieron, como decíamos, 99.77% de las casillas. Nos reportaron algunos incidentes que fueron atendidos por la autoridad y finalmente el cierre de las casillas. También nos congratulamos haber llevado a cabo 13 debates ciudadanos en estados donde se eligió gobernador, que permitió tener para los ciudadanos y las ciudadanas una clara perspectiva de las posturas de los distintos candidatos y candidatas. También el foro legislativo que organizamos hace 8 días y que permitió conocer las prioridades de la agenda legislativa de 6 de los principales partidos de este país. Y finalmente el Manifiesto México, Pedros, en donde ponemos los temas que son importantes para el futuro del país. Y ahí conecto con lo que comentabas de lo que desde el punto de vista del sector empresarial estamos esperando, o sea, si para reactivar la economía. Si me lo permites, solamente quiero despedir a algunos de nuestros afiliados en la República Mexicana y seguimos contigo. Me estabas hablando. Sí, sí. En este Manifiesto México, Pedro, los temas son importantes para el futuro del país. La reactivación económica, el acelerar el proceso de vacunación, el cómo vamos a hacer para recuperar una educación de calidad cuando perdimos más de un ciclo escolar, una salud para todos cuando hay escasez de medicamentos, cómo lograremos que se aplique la justicia, que haya un Estado de Derecho en donde se respete la ley. En fin, estos temas que son importantes, cómo crear ese entorno de confianza para que se dé la inversión, no nada más la inversión nacional, sino también la inversión extranjera, después de que hemos enviado señales al mundo en donde cambiamos las reglas a medio camino, como sucedió con la aprobación de la ley de la industria eléctrica y de la ley de hidrocarburos.
En fin, estaremos pendientes en el avance. Afortunadamente, el Poder Judicial ha contenido esas dos iniciativas de ley. Estaremos al pendiente de la resolución del Poder Judicial. También en el tema que acabas de comentar, Pedro, sobre esta extensión del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años, una iniciativa que ayer fue publicada por el Ejecutivo y que entonces tendremos 30 días para que la Suprema Corte defina la constitucionalidad de esa extensión de mandato que, como bien señalas, es importante porque la Constitución marca con toda claridad que el ministro presidente en primera instancia lo eligen los mismos ministros, en segunda instancia establece la Constitución que es solo por 4 años y que además no hay reelección. Entonces, esta extensión del periodo será importante para el futuro del país, para el futuro de la democracia, Pedro. Viene a nuestro país Kamala Harris con, yo pienso, una serie de necesidad de aclaraciones en su agenda sobre algunos de los cambios que el gobierno del presidente López Obrador ha venido proponiendo y incluso algunas de las notas, como la nota diplomática que se manda en la que se acusa a los Estados Unidos de intervencionista. Me imagino que el trabajo diplomático que está haciendo Estados Unidos con México implicará un esfuerzo y que ustedes como empresarios estarán pendientes de ello porque de esto dependen muchas de las relaciones comerciales en todos los sectores, desde el sector primario hasta el más sofisticado, digamos, en el sector de los servicios, pasando por las manufacturas, pero que yo creo que este cambio de reglas y esta sorpresa que a veces se llevan nuestros vecinos tendrá que ser definible para que el sector empresarial esté un poco más tranquilo. Sí, ahí tenemos una gran oportunidad, Pedro, con el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Nuestra economía está ligada directamente a la economía de los Estados Unidos, no al 100%, pero sí a un 90%. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en esta reactivación económica y por lo mismo tenemos que reactivar la planta productiva, para lo que se requiere acelerar la aplicación de las vacunas. En esta relación con los Estados Unidos, desde luego, esperamos que se traten temas con la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, con nuestro presidente, pues temas de migración, temas de seguridad, temas también comerciales, porque finalmente estamos conectados en estas economías. Por lo mismo es importante esta reactivación de nuestra planta productiva para poder aprovechar el crecimiento de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos solo cayó el 3,5% el año pasado, mientras que nuestra economía cayó el 8,5%. Y por otro lado, la economía de Estados Unidos crecerá este año 6,5%. Quiere decir que en solo 6 meses habrán recuperado la caída en promedio por la pandemia y tendrán un crecimiento para el tamaño de la economía, que es donde tenemos que aprovechar esta oportunidad. No podemos dejarla pasar. Si no logramos el reactivar la economía y surtir lo que los Estados Unidos ya nos está demandando, Estados Unidos buscará esos productos en otros países y se nos habrá pasado esa oportunidad. Por eso la importancia de tener esta relación en orden con los Estados Unidos, asegurar que nos haremos cargo de temas como la seguridad, como la migración, en donde se respeten los derechos humanos y tengamos esta relación armoniosa con los Estados Unidos, dado que a partir del Tratado de Libre Comercio, del Telecán, ahora con el TEMEC, junto con Estados Unidos y Canadá, somos la región más competitiva del mundo y somos competitivos precisamente por el complemento de las 3 economías. Eso es algo que tenemos que aprovechar, Pedro. Es algo que todos tenemos que aprovechar y yo pienso que después de las elecciones, con todo lo visto y vivido, el sector empresarial estará un poco más tranquilo y con la idea de crecer en el segundo semestre. Sin duda, Pedro, el resultado, aunque ahorita es todavía preliminar, pero que pudimos escuchar de línea a partir de las 11 de la noche de anoche, vemos con claridad que hay equilibrio en la Cámara de Diputados Federal, es decir, si bien es cierto que Morena y sus partidos aliados tienen una mayoría absoluta,
Esto permitirá que haya diálogo para cualquier cambio en la Constitución y eso es bueno para la democracia, es decir, que haya diálogo, que las distintas posturas de los partidos políticos se discutan y así se enriquezca las propuestas. Estamos esperando que exista ese diálogo y que con esto podamos avanzar en la democracia. El gran triunfo es de la ciudadanía por la amplia participación y porque hay un mandato muy claro, así como Morena gana varias gobernaturas o va ganando porque son resultados preliminares, pues también pierde varias alcaldías en la Ciudad de México, es decir, hay distintas señales en distintas partes del país y esto se debe a que fueron 32 elecciones locales. Sin embargo, en esta elección federal, que es el Congreso, es la Cámara de Diputados Federal, pues vemos un equilibrio entre las fuerzas, entre los partidos políticos y eso es bueno para el avance de la democracia. Tendrán que dialogar, tendrán que abrirse, escuchar y con eso enriquecer las propuestas. Pues enhorabuena, José Medina Mora, por todo ese trabajo que has venido haciendo al frente de Coparmex. Quiero enviarle un abrazo, un saludo a todas las delegaciones de Coparmex en la República Mexicana que han estado muy coordinadas contigo y que han hecho un trabajo social y empresarial muy comprometido por muchos años y que hoy, en este momento en el que la participación del empresariado en la vida económica del país, tienen ustedes como sociedad un valor y una conciencia que se ha puesto aquí a trabajar a favor de México, a favor del país con toda pluralidad y con un ejercicio de democracia. Sí, muchas gracias, Pedro. Y desde luego, desde Coparmex, estamos convencidos que México nos necesita unidos. Trabajaremos con aquellos que resulten electos. Y claro, para enfrentar los grandes desafíos que tenemos en el país, requerimos trabajar con los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial, el sector académico y desde luego la sociedad civil. Y con eso, Pedro, lograremos ese mejor México que todos queremos. Ese México más libre, ese México más democrático, ese México más justo, ese México en paz que todos anhelamos. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de este espacio y seguimos en comunicación.